Buenas tardes, vamos a hablar de química sobre los tipos de enlaces químicos y sus propiedades. Los enlaces iónicos. El enlace iónico es un tipo de enlace químico que ocurre cuando un átomo cede electrones a otro, lo que da lugar a la formación de iones con carga opuesta. Este tipo de enlaces se forma generalmente entre un metal y un no metal. Características del enlace iónico: formación de los iones y la atracción electrostática. La formación de iones nos habla sobre un átomo de metal como el sodio cede de un electrón y se convierte en un ion positivo. Un átomo de un no metal como el cloro gana ese electrón y se convierte en un ion negativo. La atracción electrostática nos habla de que los iones con cargas opuestas se atraen fuertemente debido a las fuerzas electrostáticas formada por la estructura cristalina regular. Las propiedades de los compuestos iónicos, compuestos de la función y evolución altos. Debido a las fuertes fuerzas de atracción entre los iones, los compuestos iónicos suelen tener altos puntos de fusión y evolución. La solubilidad del agua. Muchos compuestos iónicos se disuelven en agua debido a la capacidad del agua para separar los iones. Conductividad electrónica. Es un estado fundido o disueltos en agua. Los compuestos iónicos conducen electricidad porque los iones son libres para moverse. Un ejemplo de los iones: el cloruro de sodio, NaCl, que es su fórmula igual a la sal común. El enlace covalente. Se forman cuando dos átomos comparten electrones al alcanzar una configuración electrónica más estable como de los gases nobles. Este tipo de enlace ocurre generalmente entre dos no metales. Características de los enlaces covalentes: la participación de electrones y la formación de moléculas. La compartición de electrones nos habla que comparte uno o más pares de electrones para llenar sus capas externas y alcanzar estabilidad. La formación de moléculas. Los enlaces covalentes forman moléculas como los electrones del origen CO2, agua, H2O, y el oxígeno, que es CO2. Los tipos de enlaces covalentes. Tenemos dos: los covalentes no polar y el covalente polar. ¿Qué nos dice del covalente no polar? Que el par de electrones es partido de manera equitativa entre los átomos. Esto ocurre cuando los átomos involucrados tienen electronegatividad similares. Por ejemplo, está el O2. Covalentes polar nos habla que son partidos de manera desigual debido a una diferencia de electronegatividad entre los átomos, lo que crea una distribución desigual de la carga. Ejemplo, la H2O. Propiedades de los compuestos covalentes. Bajos puntos de fusión y evolución. Los compuestos covalentes tienden a tener puntos de fusión y evolución más bajos que los compuestos iónicos, ya que las fuerzas de atracción entre las moléculas son generalmente más débiles. No conducen electricidad. Los compuestos covalentes generalmente no conducen electricidad
a menos que estén disueltos en agua y puedan formar iones. La solubilidad en disolventes orgánicos. Muchos compuestos covalentes se disuelven bien en disolventes orgánicos como en benceno, pero no en el agua. Un ejemplo está el agua, es un ejemplo de enlace covalente polar, mientras que el oxígeno O2 es un ejemplo de un enlace covalente no polar. El enlace metálico. El enlace metálico se forma entre átomos de metales donde los electrones de valencia son compartidos libremente entre dos de los átomos. Este tipo de enlaces es responsable de las propiedades características de los metales. Características de los enlaces metálicos: la nube de electrones libres. Los electrones metálicos forman una estructura ordenada donde los electrones de valencia se mueven libremente por toda la estructura. Propiedades de los compuestos metálicos: tenemos la conductividad electrónica y térmica, meabilidad y ductibilidad, y el brillo metálico. Ejemplo está el cobre, el oro y el hierro. Son ejemplos típicos de los enlaces metálicos. El enlace de hidrógeno. El enlace de hidrógeno es un tipo de interacción más débil que ocurre entre un átomo de hidrógeno que está unido covalentemente en un átomo altamente electronegativo. Características del enlace de hidrógeno: tenemos interacciones débiles y la formación de estructuras complejas. Las propiedades: estabilidad de la estructura biológica. Los enlaces de hidrógeno son fundamentales para la estructura de ADN y las propiedades, ayudando a mantener su forma y su fusión, elevando elevado calor específico. Los enlaces de hidrógeno en el agua contribuyen a una capacidad para absorber grandes cantidades de calor sin que su temperatura cambie finalmente. Ejemplo del enlace de hidrógeno en las moléculas de agua, que es H2O, y en las cadenas de ADN. Muchas gracias. Este es el video de química.